Acciones de gracias a nuestro Dios, Rey y Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice de la siguiente manera, hermano. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, dice la Biblia que todo lo que nosotros hagamos o pretendamos hacer, toda palabra o obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Pero cómo? Dando gracias a Dios. Diga después de mí, dando gracias a Dios. ¿Cuán agradecido estoy yo con Dios? Yo estoy sumamente agradecido con mi Señor por ser quien soy. ¿Quién soy yo? Soy su hijo. ¿No te has dado cuenta? Estamos tan agradecidos, somos sus hijos. Mi agradecimiento hacia Él es tan grande que yo quisiera expresarlo de diferentes maneras. Pero también al mismo tiempo reconozco que no puedo hacer nada para mostrarle mi agradecimiento hacia Él, mas solo cuando vengo y me rindo y hago su voluntad, que está ¿dónde? En su palabra. Santiago me dice, papi, yo te amo, me dice mi hijo mayor. ¿Cómo quieres que te demuestre que te amo? Obedeciéndome. Así nosotros como hijos, si decimos amar al Señor, debemos ¿qué? Obedecer. Y su palabra nos dice que nosotros debemos de vivir agradecidos por su obra. No hay nada que el hombre pueda hacer para poder pagar lo que Cristo hizo en la cruz. Pero sí algo que podemos ver en toda la Biblia, que muchos hombres de Dios siempre vinieron a Él en acciones de gracia. Y fíjese, no por impactar a Dios, no por impresionarlo o por obtener algún favor de parte de Él. Simplemente era como un acto de adoración, como un acto de exaltación por las maravillas que Dios había hecho, por las maravillas que Dios había hablado, por la profecía, por la palabra. Ya que en todo eso Él se mostraba como Dios, como el Dios glorioso, como se mostraba por medio de sus atributos, se mostraba misericordioso, además de misericordioso, como un Dios de gracia. Eso hacía que vinieran a Él en acciones de gracias estos grandes hombres que nosotros leemos como Salomón, David, Moisés, Abraham, Jacob, todos ellos. Así igual Dios nos pide ahora a nosotros como la iglesia de Él, como su cuerpo, que vengamos ante su presencia, ante mi Señor, hacia nuestro Rey en agradecimiento por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él da, por todo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario para beneficio nuestro que somos sus hijos. Amén. Amén, iglesia. En 2 semanas aproximadamente vamos a celebrar nuestro culto especial de acción de gracias, jueves 19. Estaremos celebrando un culto para Dios, para agradecerle al Señor todo este año. Y vamos a venir en agradecimiento, no a pedirle un favor, no a querer impresionarlo, no a querer, Señor, ¿qué puedo recibir de ti? Aparte obviamente de su palabra, sino que vamos a venir en rendimiento, en acciones de gracia, para reconocer que fuera de Él no hay salvación. Reconocer que Él es el todo suficiente en nuestra vida. Para reconocer cuánto nosotros dependemos únicamente de nuestro Señor. Amén, iglesia preciosa. Yo le pregunto, ¿está agradecido usted con Dios? Amén. ¿Qué es dar gracias a Dios? Es una pregunta que obviamente nos hacemos y hay muchas respuestas. Pero el versículo de Colosenses, capítulo 3, versículo 17, nos dice una frase. Yo creo que pongamos atención a la frase cuando comienza el versículo. Léemelo, por favor. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nos dice esta frase, dando gracias a Dios por medio de Él, dando gracias. ¿Qué significa esta palabra? Significa dar crédito, dar mérito, dar loor, dar donativo, aprobar. Pero también es la misma raíz, de la misma palabra, de la palabra gozo, de la palabra regocijo. De ahí viene. Dar gracias a Dios en la Biblia es la acción de dar crédito,
todo lo que Dios es, en todo lo que hacemos a Dios. Es la acción de aprobar la obra de la gracia de Dios en su vida, en nuestras vidas. No solamente es una actitud, no solamente es saber o decir, yo estoy agradecido con Dios. Yo, pastor, yo vivo agradecido con el Señor. No solamente es una actitud, no solamente es de decirlo, sino que son acciones externas. Son donativos que damos a Dios que demuestran nuestra actitud, nuestra vida, lo que queremos de parte de Dios, nuestra actitud interior. La palabra todo, cuando dice aquí, es una actitud también de gozo y regocijo por medio de Jesús. Así que nosotros como iglesia vivimos agradecidos con el Señor. Estar agradecido con Dios es vivir bajo esa cobertura que Dios solamente Él ha sido bueno para con nosotros. Amén. Eso es estar agradecido con nuestro Señor. Y resulta otra pregunta. ¿Por qué yo debo estar agradecido con Dios? ¿Por qué debo de dar gracias a Dios? Algunos podrían pensar, y es un pensamiento lógico, que, bueno, ¿acaso no es obligación de Dios cuidarme? ¿Acaso no es obligación de Dios como Padre proveerme? ¿Acaso no es obligación de Dios darme? Fíjese muy bien, usted como padre no llega a su hijo a decirle, esta es tu obligación, sino que nosotros como padres le damos el alimento a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. La Biblia dice que hay alguien acá, hay un padre que su hijo le pida pan y le dé una serpiente. No lo hay. Mucho más el Padre, nuestro Padre Celestial. ¿Acaso es obligación de Dios? Si tenemos esa idea, habla de nuestro interior. No, Dios nos da y nos da todo lo que nosotros necesitamos por pura gracia. Amén, iglesia. Este pensamiento, si nosotros tenemos que es una obligación de Dios, cuidarme, darme, proveerme, etcétera, sanarme, creo que este pensamiento solo puede venir de alguien que no le ha conocido muy bien a Dios. O probablemente no le ha conocido jamás. Yo le doy gracias a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos de darle gracias a Dios? Vamos a ver 4 partes, 4 cosas por qué yo debo de darle gracias y para qué yo debo darle gracias a otras 4. La primera, ¿por qué debo de darle gracias yo al Señor? Simplemente porque es su voluntad, porque Él me lo pide. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué debo dar gracias al Señor? ¿Por qué debo venir en acciones de gracia? Diga después de mí, porque es su voluntad. ¿Quién es su Dios para usted? ¿Quién es el Señor para usted? ¿Es Cristo? ¿Es aquel que usted sabe que le salvó? Pues entonces esa es la voluntad de Él. Que usted venga en acciones de gracia delante de Él. Dad gracias en todo, dice la Biblia, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios para vosotros en Cristo Jesús. La raíz griega para la palabra voluntad es telos, que significa deseo, estar dispuesto, disfrutar. O sea, que el versículo se podría leer, nos atreveríamos a leerlo de la siguiente manera en 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo se leería? Léemelo, por favor. Dad gracias en todo, porque este es el deseo, disfrute y la inclinación de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque este es, ¿el qué? El deseo. Fíjese bien, el deseo. ¿Qué más? El disfrute. La inclinación de Dios para vosotros, ¿en quién? En el Señor, en Cristo Jesús. Lo que Dios desea, lo que Él disfruta, por lo que Él hace con favor hacia nosotros, lo hace para que demos gracias a Dios en todo. Demos crédito a Dios en todo. Esto es dar gloria a Él. ¿Qué ha estado viviendo usted en estos momentos?
Dele gracias a Dios en todo. Lo despidieron. Gracias. Gracias, Señor. Tú tienes cosas más grandes que esto. Yo no dependo de un trabajo, dependo de ti. Que mi novia me dejó, mi novia. Bueno, dele gracias a Dios. Usted no le convenía a esa persona. O viceversa. Pastor, mi vida es un desastre. Probablemente no te has sometido a Dios. Pues dale gracias a Dios que estás en ese desastre para que veas, para que te arrodilles, dobles rodillas y siempre dirijas tu mirada al Señor, por cuanto quizás no lo has hecho. Toda esta exaltación es para darle gloria, para darle crédito solo a Dios, es darle gloria a nuestro Rey. También para que nos demos cuenta, iglesia, que nada ha sido hecho por su voluntad, o sea, tu voluntad, tus fuerzas, por tus manos, sino que únicamente por las infinitas misericordias de Él. Tienes lo que tienes por Dios. Eres lo que eres por Dios. No es por tus habilidades, no porque seas un gran estratega, no porque puedas manipular o hablar o tener una buena elocuencia. No, es por las infinitas misericordias de Dios. Los hijos que tienes, ¿quién te los ha dado? Dios. La gracia que tienen tus hijos, ¿quién se las ha otorgado? Dios. No es porque tú, ay no, pastor, es que usted viera, yo vengo de sangre azul. O sea, los niños son así porque mi generación, mi árbol genealógico, es por gracia, es porque Dios le ha placido darte tus hijos. Es porque a Dios le ha placido darte lo que tienes, el esposo que tienes, la esposa que tienes. Todo para la gloria y alabanza de Él, por sus infinitas misericordias. Pero sabes, somos tan mal agradecidos. Somos más agradecidos con los hombres por sus favores que con Dios. ¡Ah, Dios mío! Cuando un hombre, sea tu amigo, sea tu amiga, te hace un favor de cualquier índole, ya sea económico, emocional, etcétera, etcétera, no tenemos palabras de agradecimiento, de exaltación, de loor, de admiración por esa persona. ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta que ese es mi amigo? Mi amor, ¿te das cuenta? Él nos prestó los $10,000 que necesitamos. ¡Wow! Yo vivo agradecido con él. Es que bárbaro, Chepe. Yo te dije, te estabas equivocando. Atendelo. Cuando venga, atendelo. Las caras que les haces cuando viene. Mira, ¿quién por nosotros? ¿No te das cuenta? Qué bárbaro, qué amigazo. Ey, Chepe. No, un abrazo dame, brother. ¿Cuál mano? Dame un abrazo. ¿Me permitís darte un beso? No. Es que estoy tan agradecido contigo. Vivo agradecido. ¡Qué bárbaro! Ay, qué amigazo eres. Gracias, brother. Gracias. Mi casa es tu casa. Mi carro es tu carro. Mi chucho es tu chucho. Lo que tú querrás. Todo lo que... No, qué bárbaro. Wow. Ahí va, Chepe. Así somos. Somos más agradecidos con los hombres. Uy, tu amiguita. ¿Viste? Esta es un poquito chambrosita, mi amor. Yo sé que no te cae muy bien, que habla mucho, que trae algunos chismecitos. Pero es para darnos cuenta cómo está la vida afuera, la sociedad. Pero mira, nos prestó el dinero. Mira, hay que ser agradecidos con ella. ¡Wow! ¿Acaso no somos más agradecidos con los hombres? ¿Acaso no endiosamos a aquellos que nos hacen favores? ¿Acaso no los elevamos a una altura más que Dios muchas veces? No tenemos, se nos terminan las palabras de agradecimiento, de exaltación a esas personas. Pero con Dios somos bien indiferentes. Bien indiferentes. Si tú estás hoy acá en esta mañana sentado ahí, es porque a Dios le plació traerte y guardarte. Si tú tienes tu esposa sano y salva,
es porque a Dios le plació guardarlos. Hoy venía del aeropuerto en la mañana y hubo un accidente terrible cuando venía de regreso. Dios, Señor, guarda las familias de ellos en su dolor. Yo te doy gracias por guardarme a mí. Gracias. Porque me permites poder estar esta mañana compartiendo tu palabra con mis hermanos. Gracias. Pero se nos olvida, somos desagradecidos con Dios. Queremos todo lo de Dios, anhelamos todo lo de Dios, lo recibimos por gracia y misericordia, pero no tenemos un corazón agradecido para con Él. Si no veamos nuestra vida con las cosas mismas que nos da. Un esposo, no nos sujetamos, no lo obedecemos, no lo respetamos, pero anhelábamos un esposo y lo desaprobamos, lo ignoramos. Anhelábamos una esposa. Y ahora ¿qué hacemos? La marginamos, no le mostramos amor. Queríamos hijos, los ignoramos, son un adorno más en la casa. Queríamos un trabajo, llegamos tarde, robamos, somos faltos de integridad. Y no nos damos cuenta que todo lo ha dado Dios. Somos desagradecidos. Así somos de indiferentes con Él. Por tanto, iglesia, dar gracias a Dios no es una sugerencia. Yo te sugiero, ¿acaso encontramos en la Biblia esa sugerencia? Por favor, hermanos, si ustedes pueden, denle gracias a Dios. No es una sugerencia, es un mandamiento santo para nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese, no es una actitud, no solamente es de decirlo, sino con acciones externas que damos a nuestro Señor. Se tiene que ver, se tiene que notar tu agradecimiento para con Él. Y te lo repites como el esposo o la esposa que le dice, te amo. Te amo, mi amor. Wow, cómo te quiero, te amo. Y no le muestre cariño, no le muestre respeto, afecto. No la cuide, sino que la ignora, la maltrata. ¿Acaso le creería esa esposa a él lo que le dice que le ama? No. No hay respeto de parte de ella ni demostración de amor hacia él. Cuando le dice, yo te amo, yo te sirvo, no, es incongruente, no hay ahí realmente agradecimiento, no hay amor. No podemos decir amar a alguien y no mostrarle ese amor. Dios siempre ha pedido que si estamos agradecidos con Él, entonces hagamos acciones de gracia. Para nosotros los cristianos y miembros de esta iglesia, celebrar este culto de acción de gracia, el practicar los actos de gracia a Dios, a nuestro Señor, es un privilegio. Y es un mandato y un llamado que nos hace el Señor a reunirnos como cuerpo y darle acciones de gracia. Privilegio por cuanto Dios solo recibe gloria a través de las acciones de gracia solamente de sus hijos, de nadie más. Dios no recibe gloria de parte de los religiosos, de parte de las religiones de este mundo. Él nunca va a recibir la exaltación y la alabanza de un hombre que practique una religión, cualquiera como se llame, aún evangélica. ¿Pero por qué? Porque las religiones rechazan siempre a Cristo. Ellos dicen amar, alabar, estar agradecidos con Dios, pero cuando les mencionas al Hijo, les mencionas a Cristo, lo rechazan. Eso no es darle gracias a Dios. La base de nuestro cristianismo, la base de tu vida como hijo de Dios es que tú amas, adoras, reconoces a Cristo como tu Dios verdadero. No podemos darle agradecimientos a Dios sin estar incluido ¿quién? El Hijo. De verdad, pastor, te lo demuestro. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 48, dice así. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Este versículo, iglesia, es espeluznante. Es bellísimo, precioso, pero es espeluznante para aquellos que le rechazan a Él. Porque dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, el Evangelio, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día, así es, final. No podemos rechazar al Hijo. Si queremos nosotros
venir en acciones de gracia a nuestro Dios, no podemos excluir a Jesucristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice también así: Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿En nombre de quién debemos hacerlo? Del Señor Jesucristo. Dando, mire qué lindo, dando gracias ¿a quién? A Dios Padre por medio de... Exacto, no podemos rechazarlo. Nadie puede excluir a Jesús en los agradecimientos a Dios. No se puede. Pero ¿por qué más nosotros debemos dar gracias a Dios? Porque fuimos llenos de su misericordia en Cristo Jesús. Iglesia, si hay una razón fuerte por la cual darle gracias a Dios, es porque se ha dado a sí mismo. Porque Él se dio a sí mismo a nosotros por medio de su Hijo, por medio de Cristo. No hay razón para ello más que la pura gracia y misericordia de Dios. No tenía por qué hacerlo, pero por gracia, por misericordia, Él nos salvó. Salmo 118, versículo 1. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué versículo más bellísimo. Dad gracias, dad gracias. Mire cómo comienza este salmo. Dad gracias al Señor. Y aquí exalta sus atributos, exalta un atributo bello, porque Él es bueno. Solo Él es bueno. Maestro bueno, ¿qué haré para ganar el reino de los cielos? Le dijo un joven a Jesús. Oye, le dijo, bueno solo Dios. Porque Él es bueno, porque para siempre. La palabra misericordia significa amor leal. ¿Qué significa, iglesia? Amor leal. Por eso es que dice que para siempre su amor, ¿qué? Su amor leal. Esa clase inagotable de amor, bondad y amabilidad de Dios con nosotros a raíz de su pacto hacia con la humanidad. Una razón por la que le debemos acciones de gracias a Dios es porque actuar en acciones de gracia es que Dios en su bondad, en su amabilidad nos fue dada para con nosotros sin ningún mérito hacia nosotros por esa misericordia. Sin merecerlo, tú y yo podemos disfrutar de nuestra salvación. Él es el favor de Dios hacia nosotros. Darnos ¿a quién? A su único Hijo. Por eso es que sus misericordias son para siempre. Tú y yo disfrutamos de eso hoy día. ¿Cuántos pecaron ayer? Todos. ¿Cuántos pecaron hace 2 minutos? Cuando me vieron que iba para acá, dijeron, ay, el pastor Javier no está. ¿Qué quiere? ¿Vacaciones? ¿Acaso tiene que tomar vacaciones? Los pastores ellos tienen que estar en una cápsula con llave. Oiga, ¿quién quiero escuchar? Tim Marinda. Ay, la hora. Tic, 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 tic. ¿Qué tal, hermano? No comemos, no nos cansamos. Oiga, todos pecamos, a eso quiero llegar. Todos pecamos. Yo pequé hoy, ayer, antier. Mañana probablemente, lo más seguro, 100%, todos pecamos. Eso significa que gozamos de la misericordia de Dios cada día, cada segundo, cada momento. Todo por los únicos méritos de su único Hijo, Jesús. ¿Acaso no podemos vivir agradecidos con Dios? ¿Y por qué más debemos de estar agradecidos con Dios? ¿Por qué? Porque nos ha dado de su gracia, favor inmerecido. 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Doy gracias siempre a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios que nos fue dada, ¿por quién? Por Chirajito. ¿Por quién? El único Cordero de Dios. Dice la Biblia, por la gracia de Dios que os fue dada a Cristo Jesús. No podemos excluir a Jesús jamás.
No puedes excluirlo de tu vida, no puedes excluirlo de tu palabra, no puedes excluirlo de nada de tu vida. Siempre nos lleva la Escritura a Él. Por la gracia de Dios que hoy fue dada en Cristo Jesús, doy gracias ¿a quién? A Dios. Si empezamos a enumerar todas las razones por las cuales agradecer a Dios, yo creo que pudiéramos unir la lista de cada uno de nosotros y haríamos algo infinito. Pero es solo por una razón, por su gracia. Todas estas cosas las tenemos por pura gracia, iglesia. Todo. ¿Por qué cosas? La vida. Hoy, usted abre los periódicos. Bueno, ya muchos ya ni abren los periódicos, abren el iPad. Y ahí tienen el diario y comienzan a ver todas las noticias. Y salimos con una incertidumbre, muchos. No sabemos si vamos a regresar. Vemos que sale nuestra esposa, nuestros hijos al colegio, a la universidad, y lo único que hacemos es encomendarlos ¿a quién? A nuestro Señor. Pero qué grandioso es escuchar a las 7, 8 de la noche, o la llave que está abriendo nuestro hijo que ya vino, sano y salvo. Qué grandioso es también que por esa gracia escuchar el carro de tu esposo, de tu esposa que viene, aunque venga amargado, enojado, pedirte comida. Pero te dice, oh, amado esposo mío, venís amargadito, precioso, dulce. Eres como un jocote, dulcito. Ven, yo te serviré, precioso. Gracias, Señor, por este marido enojadito. Pero aquí está. Por la vida. Por pura gracia. Por pura gracia. Por la salud, el alimento. ¿Cuántos van a almorzar hoy en la tarde? Yo sé que aquí ahorita están pensando que ahora va a terminar. Ya tengo hambre, pastor. Ya están pensando que dejaron la olla de frijolitos allá. Están pensando que a dónde vamos a ir a comer. En medio de la prédica se mete el tema. ¿Y a dónde me vas a llevar? ¿Quién te dio ese alimento? ¿Quién ha provisto a tu esposo para que puedas comer hoy? Tu Dios, su amor, su cuidado. Pero esas son las cosas de acá, de este mundo. Vamos a las cosas aún más importantes. ¿Sabes cuál? Su sacrificio. Por rescatarnos del pecado del diablo. Éramos esclavos del diablo, éramos esclavos de Satanás, éramos enemigos de Dios. Tú y yo nos merecíamos el infierno. La eternidad estaba dispuesta para nosotros en el infierno. Aquí podemos sacar, aquí firmitas hay. Aquí tenemos de todo. Ella me conoció a mí inconverso. Me conoció cuando yo no conocía al Señor. Yo no sé de dónde Dios te ha rescatado, te rescató, pero una cosa te voy a decir, te rescató, te limpió de tu pecado, te desató de las ataduras que tú tenías, depresiones, ansiedades, ataques de pánico, drogadicción, prostitución, homosexualismo, de todo eso. Eras esclavo de Satanás y hoy puedes disfrutar en su gracia de Cristo Jesús, de esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? Yo vivo agradecido con Dios. Yo fui drogadicto, hermanos, drogadicto, borrachito, borracho. Estuve atado al satanismo, a la brujería por años. Tuve la enfermedad esa que la mayoría está muriendo. Tuve SIDA. Pero Dios me tenía escogido para otra cosa, para su gloria. Pero fue por su gracia. Hermanos, no importa de dónde. A mí me rescató de ahí. A ti puedes que te ha rescatado de la amargura, del orgullo, de la arrogancia. Y no has tenido una vida como la mía. No importa. Dios siempre ha metido y mete su mano en ese basurero, en esa porquería. Nos rescata, nos limpia. No importa el envoltorio con que hayamos venido. Simplemente nos amó primero, nos rescata, nos redime, nos justifica, nos limpia y nos presenta ante el Padre. Amén.
Y entonces, ¿por qué no vivir? ¿Y por qué no dar acción de gracia? Por su gracia, por su misericordia, por su presencia, por su eterno amor, por su bondad, porque Él es bueno, porque nos ha dado grandes privilegios, nos ha hecho príncipes y sacerdotes, nos ha guardado del mal, nos ha dado la victoria, nos ha hecho libres, más que vencedores, no humanamente, no para hacer las cosas de este mundo. Cuando hablo de estos versículos que nos ha dado la victoria, es la victoria de Cristo en la cruz, que somos más que vencedores en medio de las necesidades. Amén, vencedores porque estamos disfrutando de la vida eterna, de la gracia de Cristo. Esa es nuestra victoria. Wow, de ser enemigos de Dios a hijos de Dios. De ser enemigos de Dios a hijos de Dios. ¿Acaso eso no es grande? ¿Acaso no es maravilloso de ser enemigo a amigo a hijo? Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y nos habla como hijos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Mira cómo comienza ese versículo. Qué tierno es nuestro Señor. El Espíritu Santo con ese amor nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Acaso todo lo mencionado, iglesia preciosa, no son razones grandes y verídicas por las cuales debemos de dar gracias? Amén. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, también nos dice de la siguiente manera: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres versículos exaltan a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, pero también en agradecimiento como para el Padre. Todos los que somos hijos de Dios deberíamos estar conscientes de todas las misericordias que Dios nos da. Amén. Pero lastimosamente no es así. A veces vivimos sin la comprensión de lo que Dios hace en nosotros y por nosotros. Esto sin mencionar lo que ya hizo y lo que aún Él va a hacer. ¿Podrías tú enumerar una por una todas las bendiciones, los favores y las misericordias que Dios te ha dado durante todo este año? Sin contar lo que ha hecho por tu familia. Te dice solo a ti, sin contar a tu familia, tus hijos. Ahora enumera todas las que has hecho en gratitud hacia Dios todo este año. Probablemente ni te has acordado de decirle gracias, Señor. Y sé que jamás, por mucho, todo lo que hagamos, podremos pagarle a Dios lo que Él hace por nosotros. Nunca lo podríamos hacer, nunca lo podremos hacer, ni pretendiéramos siquiera hacerlo. ¿Por qué? Porque seremos eternamente deudores de Él. Pero sí podemos ser agradecidos y estar agradecidos por la eternidad. Amén. ¿Por qué más debo estar o por qué más debo dar gracias al Señor? Porque eso glorifica a mi Rey, glorifica a mi Señor. 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque todas las cosas son para vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Al dar gracias a Dios por su bondad, estamos reconociendo públicamente que Dios es Dios, que todo es de Él y somos para Él. Reconocemos que no es nuestra mano ni nuestra astucia lo que nos ha sostenido. ¿Quién te sostiene día a día? ¿Quién sostiene a tus hijos? ¿Quién sostiene tu empresa? ¿Quién sostiene tu propia vida, tu matrimonio? ¿Acaso no es su infinito amor y misericordia? Claro que sí.
Por eso es que estamos hoy, en esta mañana, reunidos como iglesia, para darle gloria a Dios por medio del cuerpo de Cristo, en la congregación a Dios por medio de acciones de gracia. Le damos al Señor acciones de gracia, le exaltamos, le adoramos, acciones de gracia que salen desde nuestro corazón y nuestro espíritu. Por eso es que hacemos el llamado. Este jueves, espero que no te quedes en tu casa. Puedes dar testimonio, te puedes anotar y puedes venir, claro, 1 minuto. Como todos los años, el pastor dice 1 minuto. Puedes apuntarte y venir aquí. Yo quiero darle gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno, misericordioso y me salvó. Amén. Amén. ¿Qué más testimonio, Dios mío? Casi nada, le salvó y fue bueno. Le doy gracias a Dios porque estaba a punto de divorciarme y Dios guardó mi matrimonio. Le doy gracias a Dios porque este mundo me atrajo en muchas cosas, pero hoy estoy nuevamente aquí con Él. Dios sigue teniendo misericordia en mi vida. Le doy gracias a Dios por esto. Hay tanto. En la congregación, Salmo 35, 18 dice: yo te daré gracias ante la congregación, te alabaré entre un pueblo numeroso. No hay por qué avergonzarse. Dar gracias a Dios. No hay por qué nosotros verlo de menos y venir a darle gracias acá. Si yo dijera, ¿quién quiere darle gracias a Dios en este momento por algo? ¿Cuántos vinieran? Amén. Creo que no me dejaran predicar. Y si hacemos cola y si yo estoy agradecido con Dios. Y aquí lloráramos. Porque somos la congregación de Cristo. Somos su iglesia. Amén. Es por eso que nos llama a congregarnos también, para que podamos nosotros darle acciones de gracia. Ahora bien, esos fueron 4 puntos acerca del por qué debo darle gracia. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué razón, pastor? ¿Para qué los cristianos le dan acciones de gracias a Dios? Es para conocer 4 cosas esenciales de nuestro Señor en nuestra vida. Y la respuesta es para que el mundo, o para que aquellos que no le conocen puedan verle. O aquellos que dicen ser cristianos puedan reconocer que solo podemos recibir todas esas bendiciones por Él. El primero es, ¿para qué los cristianos le dan acciones de gracia? Primero, para que todos sepan que Él es Dios. Salmo 136, del 1 al 9, por favor. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. ¡Wow! ¡Qué poderoso este salmo! Bello salmo, amén. Cómo exalta que Él es bueno, cómo exalta su misericordia. Ese es el tema del Salmo, ese es el tema central que hemos leído. Es una adoración. ¿Quién es Dios? Es el que hizo. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor, dad gracias a Dios, al único que hace grandes maravillas. Hizo el sol, las estrellas, y comienza a exaltar al Señor su creación, para que todos sepan que Él es Dios. Aquí vemos algunas cosas. Uno de los atributos divinos de Dios es la bondad, porque Dios es bueno. Su bondad se muestra en la creación. Leemos todo el capítulo. Su bondad es mostrada en toda la creación, en su obra redentoria hacia el ser humano, en los planes o en el plan eterno de Dios. Otro de los atributos divinos de Dios que logramos y que vemos acá en el versículo 1 es la misericordia, porque Dios es misericordioso.
Si usted se fija, la misericordia y la gracia van agarradas, van amarradas con las acciones de gracia. Toda la obra de Dios se resume en su gracia y que Él es misericordioso. La bondad de Dios es una fuente que jamás se va a secar para los cristianos. Así como la gracia es desde el comienzo del mundo, también persiste hasta el fin del mundo, una generación tras otra generación. En el Salmo 25:6 dice: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. La salvación no es algo temporal. El evangelio no es algo temporal. La gracia no va unida a las estaciones de esta tierra. Noé tuvo parte en esta salvación lo mismo que Abel, Moisés igual que Jacob, Jeremías igual que David, Pablo igual que Simeón, Simeón igual nosotros, amén. En el versículo 2 dice: dad gracias al Dios de dioses. ¿Qué significa eso? Siendo que el Señor es el único Dios verdadero, ¿cuántos dicen amén a esto? La gloria es para Él nada más. Y en medio de todos los falsos dioses de este mundo, nosotros servimos y adoramos al verdadero Dios. Tenemos el privilegio de conocer al verdadero Dios. Tenemos el privilegio de conocer a Jesús como nuestro Dios único y verdadero. ¡Wow! Por gracia tenemos ese conocimiento. Dad gracias a Dios, el creador de todas las cosas, dice. Notemos, mire, cómo los versículos del 5 y al 9 alaban a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Ya lo notó? No importa lo que la ciencia diga sobre su teoría del origen y de la evolución, no importa, eso solo son teorías. Pero nosotros sabemos muy bien que la propia creación cuenta la gloria de Dios. Amén. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Para que todos sepan, sus amigos sepan de que Él es Dios. No se avergüence de Él. No sea el cristiano incógnito en su trabajo, en su empresa. Oye, tú me pareces raro, hablas ahí, a veces te sale el gloria. A veces tu jefe, no sé, te dice: mira, fulanito, ya hiciste tal, amén, gracias, sí. ¿Qué dijo? ¿Cómo dijiste? No, nada. Dígale: amén, soy cristiano. No me avergüenzo del evangelio. Siéntese, le voy a predicar el evangelio, mire. Miren, siempre te veo que siempre decir gracias, sí, que yo estoy agradecido por mi Dios. Él me salvó, jefe. Él me salvó, fulano. Socia. Él me salvó para que sepan que Él es Dios verdadero. ¿Para qué más nosotros debemos de dar gracias al Señor? Para que todos sepan que Él es el único que perdona nuestros pecados. Debemos ser agradecidos porque nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos acá Dios les perdonó? Si hiciésemos cuenta de nuestros pecados, primero nos inunda una vergüenza grande, amén. Porque no se trata de eso la vida cristiana. Porque ni aún Él se acuerda de nuestros pecados. Pero nosotros, Dios nos mantiene con esa conciencia para que veamos de dónde nos rescató. Y que su obra fue de Él, no fue nuestra. Romanos 5, del 5 al 9 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Me repites ese versículo, por favor, Gerson? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En el versículo 5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es uno de los atributos de Dios, porque Dios es amor. Si alguien dijera que Dios no puede ser amor por todas las injusticias que hay en este mundo, debemos recordarle el texto que acabamos de leer. Pero Dios demuestra su amor por nosotros. ¿En qué? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso mismo, el hecho de que Jesucristo muriera por nosotros es la prueba definitiva del amor de Dios. Porque Cristo murió por todos, siendo malos, porque no hay ni un solo bueno, o no existe nadie que sea justo, porque solamente Dios es bueno. Lo más importante para todo cristiano es recordar que Cristo perdonó nuestros pecados. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nadie daba por nosotros nada. Recién convertido, no paraba de agradecerle a Dios por su perdón. Iba a los cultos de oración en la iglesia donde nací y escuchaba a los más viejos en el evangelio cuando testificaban darle gracias a Dios por el perdón de sus pecados. Y aprendí eso de ellos. Lastimosamente, hoy en día es algo que ya no se escucha mucho en las iglesias y entre las conversaciones entre los hermanos. Eso es algo que debemos recordar todo el tiempo, iglesia, y debemos de testificarlo. Si usted no ha encontrado nada para ser agradecido, debe comenzar a hacerlo por su salvación. Número 3, ¿para qué más Dios nos salva? Para no caer en el amor al mundo, sino darle gracias a Dios por las cosas eternas. Uno de los peores enemigos es que cuando nosotros nos dirigimos y vemos lo que hay en el mundo y lo que no tenemos nosotros, es donde caemos en el ser desagradecidos con Dios. Comenzamos a compararnos. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18 nos dice: Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amén. Dando gracias aún cuando las cosas no van bien en esta tierra. El ser humano, nosotros como hombres, nuestra naturaleza caída, tiene mucho pecado, no es mucha falla, y una de ellas es que casi siempre nos estamos comparando con los demás. Queremos traer y meter al mundo a la iglesia. El llamado éxito para algunos parece ser como un llamado fracaso para otro que no está viviendo ese éxito. Yo me siento fracasado, tú eres exitoso, yo me veo fracasado. Y comienza la comparación. Porque estamos tan centrados en obtener las cosas de este mundo, en ser ricos, en ser prósperos, en que nos prediquen cómo obtener todas esas cosas. Vivimos afanados en las riquezas, en nuestros logros. Pero eso no debe ser así. No debemos de estar en comparaciones con los demás, porque todos somos diferentes. Cada quien Dios le ha dado algo. Cada uno de nosotros disfrutamos de diferentes bendiciones. Amén. Amén. El verdadero éxito del cristiano, ¿sabe cuál es? Es la obediencia a Dios. Ese es el verdadero éxito del cristiano. Usted y yo tenemos graves problemas con la soberanía de Él, porque queremos hacer todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros queremos. Queremos doblar la voluntad de Dios, no obedecemos. Por eso que el verdadero éxito de un hijo de Dios es la obediencia a su palabra.
El creyente debe ver las cosas diferentes, porque aunque es algo bueno planear, es muy bueno, y tener bienes en esta tierra, eso no es el todo del hombre. Son las cosas eternas por las que debemos nosotros luchar. La vida eterna no se adquiere con indiferencia hacia Dios, se adquiere por medio de la fe en Jesucristo, la cual produce obediencia. Iglesia, el mejor ejemplo es el de Moisés. En Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo ¿a quién? Esa era la experiencia que Moisés tuvo con Dios, y era que fue tan real su relación con Él, fue tan real la presencia de Dios, que era como que si estuviera viendo ¿al quién? Al invisible. ¿Ha pasado usted por pruebas que lo han hecho pensar que sí vale la pena o no vale la pena seguir a Jesucristo? Claro, todos las pasamos. Piense que Moisés, en medio de la adversidad, decidió poner su mirada completa en algo que no miraba. ¿En quién? En el invisible, en las cosas eternas. La característica sobresaliente de este hombre era la íntima relación que tenía con Dios. Moisés tenía la fe que tenía porque conocía a Dios como le conocía. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tienes esa fe? Conoce, puedes decir: yo conozco a mi Señor, sé quién es Él, sé lo que ha hecho, me salvó. Muchos, en vez de poner la mirada en las cosas eternas, las ponen y las tienen puestas, muchos acá, en las temporales. ¿Eres tú uno de ellos? Su pensamiento está más dado a sus propios logros que a su vida espiritual. ¿Cuántas veces nos ha escuchado acá que te disipules? Y para ti es como que dijeran: hoy son las 11:30, no importa. ¿Por qué? Porque no te interesan las cosas eternas, tu crecimiento espiritual. Arriesgas tu vida espiritual como la vida de tu familia por tus logros y por tus metas. Jesucristo dijo: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde tu alma? ¿O qué se puede dar a cambio en la vida? Salmo 136, versículo 1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y para ir terminando, ¿para qué debo dar gracias a Dios? Para ya no vivir una vida amargada. ¿Cuántas amargadas hay acá? ¿Cuántos amargados viven hoy? ¿Vinieron? Para no vivir una vida amargada, sino que debemos de dar gracias a Dios en vez de estarse quejando. Ay, Dios mío. Esta mañana, hace unos momentos, se enterró a un miembro de la iglesia. A uno de los pastores anda predicando ahí. Y me dice su esposa: pastor, Dios no lo sanó. Dios no lo sanó de cáncer, pastor. Yo le digo a ella: tal vez no viste un milagro de sanidad, porque obviamente partió al Señor, pero tú pudiste ser y presenciar el milagro más grande que el hombre puede obtener: su salvación. ¿Sabes cómo entró a esta iglesia? Le digo: si te recuerdas, por ti, porque andaba de cacería. Entró por ti porque quería contigo. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que le dijiste tú? Si no conoces a Jesucristo, conmigo neles pasteles. Y lo dejaste, y ahí venía él solo. ¿Y sabes cuál fue el milagro? Que él se convirtió. Tú fuiste una herramienta de las raras así de Dios. Fuiste una herramienta en medio de su... Se convirtió. Vivió para el Señor, mi hermano. Recuerdo que fuimos a orar por él y él decía: yo sé que mi Señor me va a sanar, pastor, de esto. Y me agarraba mi brazo y me lo agarraba y me lo apretaba y me decía: pero si no lo hace, yo me voy a su presencia a gozarme en él. Uy, eso solo puede hacer alguien que fue redimido,
nació de nuevo. Entonces, ¿por qué amargarnos con el Señor? Por las cosas que no nos da, por las cosas que queremos y no vienen a nuestra vida. Dejemos de quejarnos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. En primer lugar, debemos notar que el apóstol Pablo estaba preso cuando escribió esta epístola. Pablo tenía suficientes razones para quejarse y vivir amargado con Dios. Pero si se fijan, dice lo contrario: no se inquieten por nada. Más bien, en toda oración, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Si notan, el apóstol dice que no debemos de afanarnos. Eso quiere decir que el Espíritu Santo sugiere también que nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Amén. Quiere decir que debemos estar ocupados también, pero no debemos estar ansiosos. Pablo establece que la acción de gracia debe ser el acompañamiento universal de la oración. El resultado de la oración del creyente es que la paz de Dios, no importa cuál sea la respuesta de nuestro Señor, Él siempre se va a glorificar. Que la paz de Dios será el centinela que guarde nuestros corazones. Eso es lo que significa este versículo. El agradecimiento del creyente hacia Dios en toda circunstancia, prueba lo que sea. Prueba la esperanza y la fe de nosotros como creyentes. Estamos seguros de las promesas de Dios y que estas son reales y son eternas. Iglesia preciosa. Entonces, para ti, para usted, ¿qué es dar acciones de gracia? ¿Está usted agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho, hace y hará en tu vida y familia? ¿Cómo usted demostrará agradecimiento a Dios? Hemos visto varias maneras, pero al final solo un corazón agradecido y que reconoce que Jesús es su Dios todo suficiente es capaz de accionar agradecimiento al Señor por la obra redentora en su vida y en su familia. Recuerde que tenemos mucho por qué estar agradecidos con Dios, porque esta es su voluntad, por su gracia, por su misericordia, por su gloria. ¿Y para qué? Porque debemos de hacerlo. Porque es el resultado de un corazón agradecido para con Él. ¿Y cuál es el resultado que buscamos con darle gracias al Señor? Que el mundo, sus amigos y que los demás cristianos conozcan y sepan que Él es Dios. Que Él es el único Dios perdonador de pecados. Para no caer también en el mundo, y no creer en el mundo, sino en las cosas eternas, y no vivir amargados en esta tierra, sino siempre dando gracias en vez de quejarnos. ¿Cómo va a venir usted este próximo 19 de noviembre a este culto de acción de gracia? Para nosotros es muy importante como equipo pastoral ese culto, más que Navidad y 31, porque venimos a darle gracias a Dios. ¿Cuál será su actitud? Y fíjese bien, no solo por ese día, no solo por el 19 de noviembre, porque es culto de acción de gracia, sino cómo seguirás tú viviendo los próximos días, años en esta tierra, amargada o amargado, frustrado, decepcionado, o viviendo una vida en gratitud a nuestro Señor, porque tú cada día aprendes a depender de Él. Iglesia, viva agradecido, dele alabanza, dele gracias por todo. Viva el gozo de su Señor, viva para Él. Démosle gracias por todo, démosle gracias por Cristo, por su salvación, por el Evangelio, por la iglesia, por nuestros pastores, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestro trabajo, por nuestra empresa. Démosle gracias al Señor en todo, porque solo a Él es la gloria y la honra. Hermanos, vamos a orar, cerremos nuestros ojos.